8:36, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta. Le damos la bienvenida desde Washington al ex ministro de Educación Jaime Saavedra, hoy director global de Educación del Banco Mundial. El tema del golpe asestado por la pandemia a la educación es mundial, definitivamente, pero hay países como en el caso del nuestro, que la afectación es muchísimo mayor. Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica, Fernando, un gusto de saludarlos. A ver, en general, obviamente ha habido un retroceso brutal, por decirlo menos, en el caso del aprendizaje en general en los niños menores debido a esta pandemia. La piedra angular del aprendizaje es el entendimiento, ¿sí? Y los porcentajes de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple ha crecido de manera muy potente, es un 20%, incluso se cree que puede crecer mucho más. Hay algunos países donde han comenzado la semipresencialidad en los colegios, en el nuestro todavía, por las razones que todo el mundo conoce. Pero ¿cómo podríamos aterrizar las posibilidades de los próximos meses en un país como el nuestro en relación a la educación, todo lo que se ha perdido el año pasado, Jaime? Es un tema global, pero aterrizarlo es siempre importante, ¿no? Sí, mira, es un tema que en realidad es muy fácil de aterrizar en términos del impacto que está teniendo en los niños y en las familias mismas, ¿no? Sí. Yo creo que sí, tenemos en primer lugar que ser conscientes que eso es una crisis sin precedentes. Nunca hemos vivido algo como esto. Básicamente en América Latina y en el Perú es un año perdido en términos de clases presenciales, sí. ¿No? Más o menos estamos en América Latina estamos en 170, 180 días perdidos de clases presenciales. Obviamente todos los países hicieron un gran esfuerzo, ¿no? Incluyendo el Perú, ¿no? De intentos de aprendizaje remoto que algún impacto tienen, ¿no? Es muy útil que se haya podido hacer lo más posible en términos de televisión, radio, claro. ¿No? Y en algunos casos a través de enganche a través del internet. Pero lamentablemente eso no reemplaza, eso está muy lejos de reemplazar, ¿no? la actividad educativa y el proceso educativo que es básicamente es una interacción social, ¿no? Entonces eso lamentablemente se ha perdido y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es crucial el sentido de urgencia y no medir, digamos, cuándo vamos a regresar a la semipresencialidad. Al menos es algo que tenemos que medir en semanas, y no pensarlo en medirlo en meses. Tenemos que ser muy flexibles, ¿no? En términos de quizás se puede abrir en algunas zonas, algunos distritos, y no se puede abrir más rápido en otros. Saber que vamos a regresar a una escuela distinta, no va a ser la escuela normal, ¿no? Las clases que siempre teníamos, van a ser menos chicos por aula, van a ser menos horas. El currículum se tiene que priorizar a las actividades fundamentales. No vamos a regresar a lo que hemos regresado siempre, a lo que teníamos antes, pero tenemos que regresar lo antes posible. Y una pregunta que siempre nos hacemos cuando miramos los procesos de apertura en todos los países es ¿por qué abrimos, no el Perú, ¿no? Sino en general? ¿Por qué los países están abriendo restaurantes, tiendas y casinos, ¿no? Antes que abrir las escuelas? Entonces es algo que tenemos que pensar bien justamente en ese proceso de apertura, ¿no? Priorizar la educación e internalizar las graves pérdidas que están teniendo nuestros niños. Señor Saavedra, buenos días. En el informe, tal y como he podido ver, ustedes ponen énfasis también en la deserción escolar, y me parece que se da la cifra de 15% de los escolares de América Latina que habrían abandonado, para no decir desertado, las aulas. Y junto a ese tema, ustedes ponen un énfasis particular también en otras funciones que las escuelas cumplen en los sectores populares, como la alimentación, lo que llevan a decir, si lo he comprendido bien, al vicepresidente del Banco Mundial en el que usted trabaja, que esto está significando un riesgo para toda una generación de latinoamericanos. Tenemos que internalizar que esta generación, ¿no? Si nosotros lo pensamos ya desde, digamos, avancemos 10 años y miremos hacia atrás, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con esos chicos durante el 2020 y parte del 2021? Y estamos hablando de millones de chicos que no tuvieron
su principal alimento, que en algunos casos lamentablemente se recibe en la escuela, ¿no? Y eso se perdió en muchos casos, ¿no? Los países han tratado de hacer lo mejor posible, pero en muchísimos casos los niveles nutricionales van a haber tenido un impacto, ¿no? Y en segundo lugar son los impactos sobre los aprendizajes, ¿no? Es un año básicamente en el cual inclusive algunos chicos que se pudieron enganchar a través del Zoom, ¿no? En algunos casos en los cuales había ese tipo de interacción con sus maestros y sus compañeros, en términos de cuánto, digamos, han podido avanzar en términos de los contenidos curriculares, ha sido muy poco. Y por otro lado, el tercer tema es el tema de la deserción escolar, y eso es más marcado usualmente en la secundaria, ¿no? Que un año de desenganche con el proceso educativo hace que muchos chicos simplemente nunca regresen, ¿no? Entonces, y 15% de chicos que no culminen las adicionales, ¿no? Que no culminen la secundaria, es realmente una crisis muy grave, ¿no? Y en cuarto lugar, hay algo que no debemos soslayar, que es un tema de salud mental, ¿no? Que es, digamos, un año con una interacción completamente distinta, con una falta de interacción con sus compañeros, y estar, digamos, sujetos a un conjunto de tensiones en el hogar, en el marco de, además, ¿no? Una crisis económica muy fuerte, puede haber tenido un impacto que no lo podemos medir bien todavía, ¿no? En términos de salud mental, en términos de violencia hacia los niños y las niñas, y son por lo menos esas cuatro áreas que nos tenemos que preocupar mucho, ¿no? La nutrición, los aprendizajes, la deserción, ¿no? Y la salud mental, incluyendo los temas de violencia, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo una crisis muy, muy grave, y por eso lo que regresa a lo que decía antes, ¿no? Ese sentido de urgencia, ¿no? De tratar de regresar lo antes posible. Señor Saavedra, ustedes prevén por lo demás que aumentará significativamente, y dan cifras, el número de los llamados nini, es decir, jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero las cifras que dan son particularmente graves en Perú y Bolivia, que son los dos países que se verían más afectados por esta previsión, mucho más que Ecuador, por ejemplo. ¿Qué tiene nuestro país en donde hay resultados que son muy por debajo que los que registra nuestro vecino del norte? En general, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que estas son simulaciones en función de comportamientos pasados, pero no son cosas no son predicciones, no son cosas que pueden pasar, pero que se pueden evitar, ¿no? Nosotros sí queremos dar el énfasis también que esto no es algo que está escrito en piedra, esas son simulaciones de potenciales impactos, pero hay mucho que podemos hacer en el futuro cercano y en este momento, los próximos meses, ¿no? En términos de campañas comunicacionales, ¿no? En términos de abrir hacia la comunidad, que permitan reducir, digamos, ese impacto, ¿no? En términos de, bueno, por un lado están los temas de empleo, ¿no? Que en términos de generación de empleo en la micro y pequeña empresa, ¿no? Que se tiene impacto sobre los jóvenes también, pero están los temas de cómo asegurar, ¿no? Que sienten ellos que pueden reengancharse con el sistema educativo. O sea, yo creo que efectivamente no son cifras muy son desalentadoras de un punto de vista, pero por otro lado no son cifras que son ya predicciones de lo que va a pasar de todas maneras. Correcto. Son potenciales impactos negativos sobre los cuales podemos trabajar, ¿no? Y sobre los cuales podemos enfatizar mucho, ¿no? En identificar en cuáles son las zonas en las cuales hay más chicos que podrían no regresar y tener campañas entonces mucho más agresivas en las comunidades y hacia las familias, ¿no? De que nos aseguren de que las familias mismas entienden, ¿no? La importancia de regresar a la escuela lo antes posible. Jaime, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar porque hay todavía varias preguntas pendientes y precisamente tiene que ver con actitud, no solamente en la organización del presente año, en el año escolar, después de un año tan terrible como el 2020, también la posición de las familias en relación al tema educativo. Vamos a una pausa y ya regresamos. 8 de la mañana con 50 minutos, seguimos con Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial. Ha sido ministro de Educación en nuestro país, conoce perfectamente el ministerio por dentro y los desafíos que tiene.
en el Perú. Y yo quisiera retomar parte de la pregunta que hizo Fernando antes de la pausa para ser más específicos en relación a qué cosa hasta ahora había hecho Ecuador que nos ponía al Perú y Bolivia con potenciales impactos mayores negativos, es decir, desde qué parten ellos y desde qué partimos nosotros, ¿no? En esa proyección que usted ha manifestado. Sí, bueno, nosotros lamentablemente todavía somos un país que tiene tasas de deserción en la secundaria mayores de las que hubiéramos esperado, ¿no? Todavía en la primaria el Perú es un país que ya tiene, digamos, que tiene básicamente un 100% de cobertura y todos los chicos van a la escuela. En la secundaria, lamentablemente, ese no es el caso, ¿no? Sí, todavía hay tasas de deserciones, digamos, pre-pandemia, ¿no? Mayores de las que nosotros tuviéramos, de las que aspira un país como el Perú, y es algo que hay que seguir trabajando mucho, pero lamentablemente eso es, en este contexto, digamos, se está agravando, ¿no? Potencialmente de una manera muy importante, ¿no? Por eso que ustedes mencionaban, ¿no? Hace un rato, ¿no? En términos de tenemos mucho, y eso lo quisiera mencionar después, las cosas que tiene que hacer el sistema educativo, ¿no? Pero sí, por otro lado está también el rol de las familias, ¿no? Que yo creo que por un lado una lección de esta pandemia es eso, ¿no? El entendimiento de los padres de familia, que ellos juegan un rol fundamental en el futuro de sus hijos y juegan un rol fundamental en términos de darle las condiciones en el hogar para poder estudiar, porque tiene que haber continuidad en el proceso de aprendizaje entre la casa y el hogar, pero tiene que haber una valoración importante de la educación por parte del hogar, ¿no? Y eso es absolutamente crucial para que los chicos, particularmente los chicos de secundaria, regresen lo antes posible a las aulas. Usted ha hecho mención a un tema que es importantísimo, y es el tema de la salud mental dentro de las familias. Es decir, para las familias, tener a los chicos en casa no solamente hace un desafío en el plano de los conocimientos, porque evidentemente las enseñanzas y la forma de hacerlo el día de hoy es completamente distinta probablemente a la que pudieron tener los padres. Pero por otro lado hay un temor gigantesco de que se regrese progresivamente a la presencialidad. Es decir, ¿cómo debe manejar esto el sistema educativo? Porque no solamente tiene limitaciones en el plano de la conectividad, en el planteamiento de una educación por internet, no solamente se han agudizado las desigualdades entre los que van a un colegio con esos recursos y los chicos que no tienen esa opción, sino que además las familias tienen que intervenir en la educación. O sea, ¿cómo hacer esto como parte, digamos, de una transición educativa en el Perú? Justamente, yo creo que hay ese reconocimiento que el sistema educativo y el proceso educativo tiene que ser resiliente. No sabemos si va a pasar otra pandemia en el futuro o cualquier desastre natural que lleve a ser evidente de que el proceso educativo se da en la escuela, pero también se da en la casa. Y eso implica entonces invertir en dos cosas. Una es que sí tenemos que tener como política pública el darle mayor soporte a las comunidades y a los padres para que ellos asimismo puedan apoyar a sus hijos en el proceso educativo. Eso es algo que hacemos poco, ¿no? En términos de cómo apoyar a los padres directamente, ¿no? En que ellos mismos se sientan más capacitados para poder apoyar a sus hijos. Entonces, ese es un área de política pública que ahora se reconoce como muchísimo más importante. Y segundo, que también esa mayor continuidad en el proceso educativo entre hogar y escuela requiere mayor inversión en tecnología, ¿no? Y esa es otra lección de esta pandemia, que por lo que ya sabíamos, teníamos una brecha digital muy grande y esa brecha digital se tiene que cerrar, ¿no? Entonces, esas dos áreas son dos áreas nuevas, ¿no? En el sentido que el futuro sí nos lleva a una educación en la cual el rol de los padres de familia y de las comunidades es mucho más importante, y un reconocimiento también de que las inversiones en tecnología que ya sabíamos que se tenían que hacer, se tienen que acelerar, ¿no? Y se tienen que acelerar desde el punto de vista de asegurarnos que todos los niños tengan acceso a un dispositivo, ¿no? Y eso es algo que muchísimos países ya están avanzando en asegurarse que si un chico no tiene los recursos suficientes, que entonces el Estado le pueda proveer de esos dispositivos, que el acceso a internet sea gratis para cuando uno accede a sitios educativos, ¿no? Y asegurarnos que también
no solamente invirtamos en el hardware, sino tenemos que invertir en una integración del currículum al mundo digital, y tenemos que asegurar que entrenemos muchísimo más a los maestros, ¿no?, en las capacidades digitales que ellos requieren, ¿no? Eso es algo que se había venido invirtiendo, pero claramente esta crisis muestra que eso se tiene que acelerar de una manera dramática. Y ahí eso nos pone en un gran reto a todos los países, incluyendo el Perú, ¿no?, que estamos viviendo esta crisis doble en educación, de esos cierres masivos de las escuelas, pero al mismo momento que tenemos una crisis económica muy grande. Y lamentablemente, a pesar de esa crisis económica, tenemos que invertir más en educación. Sí, claro. No podemos decir, bueno, hay que recortar presupuestos, ¿no? Tenemos que seguir invirtiendo de una manera mucho más acelerada. Claro, a propósito de tecnología, ustedes hacen notar en el informe del Banco Mundial que el Perú logró alcanzar a 86% de los estudiantes a través de su estrategia multicanal, 86%, pero de esos, solo 19% han sido alcanzados por Internet. Quiere decir que es la televisión y sobre todo la radio la que ha sido ineficaz en estas circunstancias. Sí, y eso es positivo, ¿no? Este regreso de la radio y de la televisión, que se ha visto en muchísimos países, ¿no?, que de alguna manera casi se había abandonado. Yo creo que eso ha sido algo positivo. Yo creo que sí tiene que haber una rica programación educativa que siempre complemente lo que los chicos hacen en la escuela. Y entonces yo creo que se puede partir de esa base a mantener un sistema educativo que justamente permite esa continuidad de aprendizaje. Pero obviamente, ¿no?, sí, también tenemos que ser conscientes que los chicos hayan estado viendo 1 o 2 horas al día, en el mejor de los casos, un programa de televisión. Por muy bueno que sea ese programa, eso tiene un impacto positivo, pero nunca no podemos pensar de que ese éxito, digamos, reemplaza de ninguna manera la educación presencial, y por lo tanto tenemos que ser conscientes, ¿no?, que a pesar de esos esfuerzos, los chicos han perdido mucho, ¿no? Ciertamente, bueno, la interacción y el abordaje de la educación en sistemas integrales es la única oportunidad que tienen, no solamente en términos de aprender conocimiento, que probablemente hoy la herramienta fundamental esté en el Internet, sino sobre todo desarrollar las capacidades que puedan tener en la integración social, que es lo que también se ha perdido durante un año de pandemia. La educación no va a volver a ser la misma que antes, solamente es una reflexión final, o sea, hay un punto de inflexión, ha cambiado la cosa, podremos en algún momento superar eventualmente una pandemia, pero la educación no va a volver a ser la misma. Yo creo que tenemos que trabajar en 2 frentes simultáneamente. Por un lado, tenemos que apagar el incendio, ¿no? Y apagar el incendio implica asegurarnos que no perdemos el año 2020, ¿no?, y regresamos lo antes posible, ¿no? Y eso implica en todos los países, por ejemplo, ¿no?, bueno, asegurarnos que las condiciones en la escuela sean las correctas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Eso es obvio. Segundo, muchos países están priorizando a los maestros, ¿no?, como trabajadores de primera línea, de tal manera que reciben la vacuna antes que otros, ¿no? Porque eso eso también es una medida importante para poder acelerar el regreso, ¿no? Y por otro lado, tenemos que modificar los calendarios escolares, ¿no? En algunos casos reducir las vacaciones, se tienen que recuperar los días, ¿no?, de una manera muy creativa, digamos. Y por otro lado, tenemos que tener distintos mecanismos a través de los cuales podamos remediar y compensar el tiempo perdido, ¿no? Tutorías adicionales, clases adicionales. Entonces hay que ser muy creativo en cómo vamos a recuperar lo que se ha perdido, por un lado. Y por otro lado está lo que tú dices, Mónica, que es trabajar en ese nuevo sistema educativo, sí, ¿no?, que tiene que ser más resiliente, que tiene que adaptarse a la posibilidad de que hayan shocks en otro momento, tiene que ser un sistema mucho más equitativo, ¿no?, y un sistema más eficaz. Y eso es lo que requiere esa mayor inversión en tecnología, esa mayor inversión en nuestros maestros, ¿no?, que ahora le estamos pidiendo un rol mucho más complicado. Y por otro lado, invertir mucho más también en apoyar a los padres de familia, para que ellos sean socios del proceso de aprendizaje de sus hijos. Ciertamente, muy bien. Siempre es interesante conversar con Jaime Saavedra, dada la experiencia que tiene a nivel global. Y efectivamente, es un reto gigantesco el hecho de posibilidad de cerrar alguna brecha, sobre todo en el tema de educación, que es donde el piso se empareja, si es que tenemos la misma oportunidad y la misma posibilidad. 9 en punto, vamos al gran resumen de la hora. Ya regresamos a Ampliación de Noticias.